Damos infinitas gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque tú tienes un propósito con cada vida de las que estamos acá, Señor, de todos los que estamos en este lugar. No estamos aquí por casualidad, sino porque tú nos trajiste con un propósito de llenarnos, de restaurarnos, de ayudarnos, de hacer de nosotros verdaderos hijos de Dios. Bendice este día, bendice la palabra que vamos a enseñar. Solo soy un instrumento tuyo, Señor. Yo abriré mi boca y tú la llenarás con tu sabiduría, con tu palabra revelada, Señor, para tu pueblo, para edificar cada vida y cada corazón de acuerdo a tu plan perfecto que tienes con cada uno de los que aquí estamos. Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, muévete en este lugar, toca cada corazón. Derrumba, Señor, barreras que estén aquí, impidiendo que tu palabra penetre hasta lo profundo de nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y declaramos que tu preciosa sangre cubre este lugar. Ninguna, Señor, nada contrario a tu palabra puede tocarnos a nosotros. Estamos guardados bajo tu manto de poder, de justicia, de amor y de verdad. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermano, vamos a ir al Evangelio según San Marcos. Vamos a estar leyendo allí en el Evangelio según San Marcos. Nos vamos al capítulo 7. Capítulo 7 del Evangelio según San Marcos. Y vamos a leer a partir del verso 14. Evangelio según San Marcos, capítulo 7, verso 14. Amén. ¿Ya lo tienen todos? ¿Me están buscando? Ok, lo tenemos. Dice así la santa y bendita palabra de Dios. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Vamos a ir ahora a Proverbios 4:23. Libro de Proverbios, capítulo 4, verso 23. Amén. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ok. Titulé el estudio Cuidando el corazón. ¿Qué está haciendo acá el Señor Jesús? ¿Le está hablando a quién? A toda la multitud, pero como decía mi hermana hace un momento, ¿quiénes estaban allí? Los fariseos. El Señor habla todo esto porque estaban ellos haciendo un reclamo de por qué los discípulos del Señor Jesucristo comían sin lavarse las manos. ¿Por qué? Porque hay una costumbre judía, y tal vez muchos de nosotros la practicamos, que si no nos lavamos las manos, no nos sentamos a comer, nos tomamos los alimentos. Esa era una costumbre que los judíos
cumplían cabalmente. Y ellos les reclamaban al Señor: ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Y el Señor Jesucristo les empieza a decir que no es lo que entra a nuestra boca lo que contamina al hombre, sino que es lo que sale de nuestra boca lo que contamina al hombre. Y yo escuchaba a mi hermana Manuela hablar y decía que era como un preámbulo, una introducción, porque mucho de lo que ella hablaba está también enfocado en este tema. Nos está hablando el Señor de qué. El Señor nos está alertando. Él no está diciendo que todo eso está en nosotros. No, el Señor lo que le quiere decir al pueblo, y dice: oíd, oíd y entended. Porque a veces nosotros oímos, mas no entendemos. Hay personas que dicen: oímos, mas no escuchamos. Pero el Señor lo dice más claro, dice: oíd y entended. Y cuando los discípulos le dicen: Señor, pero explícanos la palabra, dice: ¿también están ustedes sin entendimiento? El Señor lo que nos quiere alertar a todos nosotros, y por eso me fui a Proverbios 4:23, nos quiere alertar de que nosotros estemos cada día guardando nuestro corazón, que nosotros impidamos que las cosas negativas que trajimos de Egipto sigan manifestándose en nuestra vida. ¿Por qué? Porque los cambios en nuestra vida no se dan porque yo ore y le diga al Señor: Señor, quita de mí la envidia. Yo tengo que disponerme a que la envidia no siga tomando cuerpo en mi vida. Si yo cada día no trato con la envidia, si yo cada día no trato con lo que se quiere manifestar dentro de mí, yo puedo pasar muchos años dentro del Evangelio y mi vida no tiene cambios. Mi vida sigue siendo igual. ¿Por qué? Porque yo no me dispongo. Y cuando todas estas cosas sobre las cuales el Señor Jesucristo nos está alertando están manifestándose en nuestra vida, nosotros seguimos estancados en una situación que nadie nos va a ayudar a sacar de ella, solo el Espíritu Santo de Dios cuando redarguye nuestra vida. Porque si yo no me dispongo a hacerlo, yo sigo siendo igual. Y el Señor tiene unas semanas hablándole a la iglesia. La semana pasada habló sobre las pequeñas zorras. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que yo estaba preparando ese estudio. Yo iba a hablar hoy de las pequeñas zorras, pero el Señor se adelantó y yo decía: ¿por qué está esto acá, Señor? Y cambié rápidamente y empecé a orar y el Señor me llevó a esta palabra. ¿Por qué el Señor Jesucristo está alertando a su iglesia de que debemos cuidarnos de cosas que nos alejan de Él? Antes de seguir adelante, yo quiero, para finalizar, cuando ya esté finalizando, lo voy a finalizar ya, necesito 14 voluntarios. ¿Por qué? Porque el Señor señaló entre Mateo, que se repite este mismo concepto, esta misma enseñanza, y el Señor señaló 14 cosas que pueden atacar nuestra vida y que si nosotros no estamos apercibidos, si nosotros no estamos atentos, si nosotros no estamos cada día pendientes de qué sucede en mi vida espiritual, yo puedo seguir con eso toda mi vida hasta que el Señor venga o hasta que me mande a buscar. Necesito 14. Quiero ver manitos levantar. Primero, ¿qué van a hacer? La palabra que yo les diga, ustedes van a buscar el antónimo. Estamos en una clase y vinimos a aprender. Antónimo es lo contrario a eso. ¿Ya? Entonces empezamos. Gaby, malos pensamientos. Marco levantó la mano. Adulterio. Palabras contrarias. Una o dos. Manuela levantó la mano. Fornicario. Ya. No hay más manos. Allá atrás el hermano Durán. Homicida. Usted va guardando esa palabra y cuando yo diga: ok, ya terminamos, vamos a lo contrario. ¿Quién más? Si no, yo señalo. La hermana Gladys. Hurto. ¿Quién más? La hermana Leida. Avaricia. ¿Quién más? Acá la hermana Maldad. Nadesta. Engaño. ¿Quién más? Allá lascivia. ¿Quién más? Jamie. Envidia.
Si no levantan la mano, yo los nombro, porque no voy a estar esperando. Allá, la hermana Daisy, maledicencia. Por acá, soberbia, María, soberbia. ¿Quién más? Insensatez. Me quedan 2. Acá. Falsos testimonios y Lori, blasfemia. Ya. Tenemos 14. Ok, vámonos ahora al estudio. Estamos hablando sobre qué? Sobre el corazón. Pero nosotros no vamos a hablar sobre el corazón como músculo. Como un músculo que se llama cardia, ¿verdad, Gaby? Lo busqué, ¿qué era el músculo? Se llama cardia y de ahí viene cardiología. Miocardio, sí, el músculo. Pero en general viene de un griego antiguo que se llama cardio. Y de ahí surgió la palabra cardiología. Yo no voy a hablar de este corazón de carne que tenemos aquí, que por supuesto hay que cuidarlo. Porque si yo como chicharrón 2 veces a la semana y como frituras 3 veces a la semana y como chocolate en abundancia y como cualquier cantidad de cosas, mi corazón carnal también se va a enfermar y me va a asustar un día. Nosotros vamos a hablar de qué simboliza el corazón en la Biblia, porque hay muchas, buscamos en la concordancia y hay miles de palabras en la Biblia donde nombran el corazón. Y tenemos que saber a qué se está refiriendo el Señor cuando nos habla del corazón. Porque pensamos en el corazón, en este músculo, en mi pecho, yo tengo todas esas cosas. No, hermano, nosotros somos trino. Los seres humanos, sobre todo los cristianos, debemos tener claro que nosotros estamos compuestos por 3 partes. Esta parte física, que es la parte que tiene mi cuerpo, que tiene necesidad, que siente frío, siente hambre, siente sed. Ahorita tengo sed. Esa parte es el cuerpo físico, ¿ya? Y está la parte mental, que es donde se procesa. Esto es una computadora maravillosa. Hermanos, cuando entendemos quiénes somos y la creación que Dios hizo en nosotros, nos debemos sentir maravillados de la grandeza de Dios. Aquí hay una computadora, que las computadoras más avanzadas son hechas por esta computadora. Porque ¿quién hace las computadoras? ¿Quién hace los videojuegos? ¿Quién hace toda esa tecnología nueva? El ser humano. Porque Dios nos dio esa capacidad. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos la mente de Cristo. Ponte la mano y di, tengo la mente de Cristo. Y eso tenemos que declararlo todos los días, que somos sabios. Somos un pueblo sabio, somos un pueblo capaz, somos un pueblo preparado, somos un pueblo que podemos revolucionar al mundo si nos disponemos a hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad que Dios nos ha dado. Y tercero, la tercera parte para ser trino, físico, mental y espiritual. El espíritu es el que tiene su asiento en el corazón. Por lo tanto, el Señor Jesucristo nos está hablando de que todas esas cosas que nombramos, que vamos a ver ahora lo antónimo, que es lo que debemos practicar nosotros, pedir nosotros para manifestarlo cada día. Habla el Señor de nuestro corazón. Y vamos a ver qué importancia tiene ese corazón. Yo busqué en el diccionario bíblico los conceptos que podía tener sobre corazón, el diccionario bíblico. Y me dice, en la Biblia, el corazón representa el centro del entendimiento, la voluntad. 2 cosas muy importantes. Entiendo, tengo voluntad y el lugar donde se toman las decisiones. ¿Ven lo importante que es la parte espiritual? Luego dice, el corazón es el centro del asunto, el núcleo de nuestro ser, la esencia de lo que somos. Por eso es que debemos cuidarlo, hermano. Yo decía, por eso el Señor dejó escrito, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si nosotros no lo guardamos y no lo cuidamos, ¿cómo será nuestra vida? Vayan pensando en eso. Luego dice, es el lugar donde nuestra mente y voluntad, nuestras emociones y convicciones
se unen para darle forma a lo que creemos, deseamos y elegimos. Lo que creemos, deseamos y elegimos. Luego dice, nuestra conducta está determinada por lo que se encuentra en nuestro corazón. Lo que me quiere decir que yo no puedo manifestar otra cosa que no sea lo que hay dentro de mí. Si yo no transformo lo que hay dentro de mí con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, yo no voy a ver avance en mi vida. Seguimos, dice, el corazón es el eje y centro de la vida, donde se encierran nuestras pasiones, sentimientos, pensamientos. Por eso debemos guardarlo y cuidarlo del mensaje que nos da el mundo. ¿Qué dice el mundo? Dale rienda suelta a tu corazón. ¿Lo dicen o no? ¿Qué dice el mundo? Todo es bueno, nada es malo. Disfruta. Gózate ahora, porque después que te mueran ya no hay más nada. Y ahí es cuando viene lo bueno, después que partimos de este cuerpo. Ahí es donde viene lo real y verdadero. Luego dice, el corazón, ya van 3 conceptos, significa toda la actividad mental y moral del hombre, incluyendo sus elementos racionales y emocionales. Se usa el corazón para denotar las corrientes escondidas de la vida personal. Cada uno de nosotros tiene secretos, y el que me diga que no, miente. Hay cosas en nuestra vida que ni aún la persona más cercana a nosotros lo ha logrado descubrir nunca. Hay cosas en nosotros que solamente Dios y nosotros conocemos y lo sabemos. Nada más o nadie más lo puede saber. Y vamos a ver qué nos dice Jeremías. Alguien que me busque en Jeremías, capítulo 17, versículo 10. Ajá. Yo Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. ¿Qué está diciendo allí? Que yo Jehová, Dios, soy el que escudriño la mente y el corazón para dar a cada uno según sus obras. El Señor lo está diciendo allí muy claro. Hay cosas en mi vida, en nuestra vida, que nadie más las conoce, solamente Dios. Pero si lees el 9, de ahí de Jeremías, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios. Solo Dios puede conocer nuestro corazón. Solo Dios puede entender nuestro corazón. Y solo Dios puede sanar nuestro corazón. Amén. Si yo me dispongo, Dios lo va a hacer. Amén. Porque Dios dice que Él jamás nos dejará desamparados, jamás nos dejará abandonados, jamás nos dejará sin instrucción, sin consuelo. ¿Por qué? Porque hace un momento decía mi hermana que las misericordias de Dios son ¿qué? Nuevas cada día. Él cada día tiene su mano extendida para levantarnos, para socorrernos, para ayudarnos, para sanarnos, para restaurarnos, para edificarnos. Cada día lo va a hacer si yo me dispongo. Hermana Leida, ¿tú querías decir algo? Sí, hermana. Dime. Empezamos cuando dice, cuando Tanita dice, hasta líbrame del pecado, porque hay cosas que uno mismo sabe que tiene, que solamente la conoce. Hermanas, cuando nosotros tratamos de ir a ese lugar, a veces sentimos hasta temor de llegar a ese lugar. Por eso es que es importante, hermano, que cada día en nuestras oraciones, en nuestra intimidad con el Señor, abramos esa parte espiritual, abramos ese corazón que simboliza mi espíritu, que es el que se comunica directamente con Dios. Nosotros debemos procurar tener espíritus fuertes, limpios, renovados, espíritus que agraden a papá.
Porque el Señor dijo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas fueron hechas nuevas. Nosotros tenemos un espíritu nuevo y hace un momento el Señor nos lo decía con los odres nuevos. Ese es el espíritu nuevo que el día que yo confesé a Cristo Jesús vino a morar en mi vida, el Espíritu Santo de Dios. Pero Él no solamente vino a hacer nido en mi corazón por hacerlo, Él vino a limpiar nuestra vida espiritual. Dice que si mi pecado fuera rojo como la grana, Él lo hará blanco como la nieve, dice su palabra. Pero cuando yo me dispongo a que el Señor lo haga, si yo no me dispongo, nosotros seguimos en la misma situación. Si yo no me dispongo, el Señor nunca va a hacer la verdadera obra que Él quiere hacer en mi vida. ¿Por qué? Porque yo estoy apática. Yo estoy apática a esa situación que se quiere manifestar en mi vida. Y yo sé que la tengo, yo sé que la vivo. Porque ¿quién mejor que uno mismo para analizarse y conocerse? Seguimos. Viene la primera parte, eso fue la introducción, como dice el pastor. Estoy en la introducción. Vamos ahora. ¿Cómo está nuestro corazón frente a Dios? Alguien, por favor, que me busque Primera de Samuel, capítulo 16, versos 6 y 7. Primera de Samuel, capítulo 16, 6 y 7. Dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Cuando el Señor destituyó a Saúl como rey de Israel, le dijo a Samuel, vete a la casa de Isaí, que allí voy a escoger el nuevo rey. Y cuando Samuel vio a Eliab, sí que era hermoso, grande, alto, buen mozote. ¿Y qué dijo Samuel? Este es el ungido de Jehová, este es el que el Señor quiere. ¿Qué le dijo el Señor? No mire su parecer ni lo alto de su estatura, porque yo lo desecho. El Señor le dijo a Samuel, no es lo que tú estás viendo. Cuando hago yo esa pregunta, ¿cómo está mi corazón delante de Dios? Cada uno de nosotros es el que puede contestar esa pregunta. ¿Por qué? Porque mis líderes, mi familia, mis amigos, mis vecinos, ven que de mí, ¿qué logran ver? Lo exterior. Ellos no pueden ver lo que está dentro de mi corazón. Pueden ver mis obras, claro que sí, las pueden ver. Lo que yo hago y cómo yo me comporto. Eso lo pueden observar todas las personas. Pero ¿quién ve realmente mi corazón? Solo el Señor lo puede ver. Por eso es que el Señor nos quiere llevar a esta situación de que nosotros nos analicemos internamente. De que nosotros veamos qué es lo que Dios ha hecho en mí. Hasta dónde Dios ha avanzado y hasta dónde yo le he puesto llave a algunas habitaciones de mi corazón para que Dios no entre. Y hay muchas historias acerca de esto. Hay muchas cosas que han contado acerca de experiencias que las personas han tenido cuando Dios les ha presionado para que abran algunas habitaciones del corazón. Seguimos. Dice, ¿qué hay en nuestro corazón que está saliendo de Él? ¿Qué hay que sale de Él? Cuando el Señor nos dice, sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa guardada. ¿Por qué dice eso? Sobre toda cosa guardada. Porque el Señor necesita con urgencia que nosotros le pongamos urgencia a nuestra área espiritual. El Señor necesita que su pueblo decida caminar verdaderamente o caminemos verdaderamente en la senda que Él nos traza a través de su palabra.
muchas situaciones en nosotros que debemos enmendar. ¿Por qué Dios me dio esa palabra? No me pregunte. Una cosa sí sé y está el Señor delante de mí de testigo. Lo que yo hablo es porque Dios me lo da. Lo que yo hablo es porque lo pido de rodillas. Llévame a la palabra que casa de Dios necesita, no la que yo quiero, la que casa de Dios necesita. Y están muy calladitos, pero si a mí fue la primera que me habló, ¿tendré yo que revisar mi corazón? ¿Por qué Dios nos da esta palabra? ¿Qué está saliendo de mí que a Dios no le agrada? A veces, hermanos, nosotros permanecemos muy tranquilos con situaciones que no debemos tener. Y mañana empiezo, así como las dietas. Yo desde que empezó enero dije que iba a hacer dieta. Y ya vamos en marzo y no he empezado la dieta. Porque comer es lo más sabroso. Yo cuando como digo, Señor, gracias, porque lo mejor que tú hiciste en el mundo es comer. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto les gusta aquí comer? Ahora dicen, no, todos nomás levantan la mano, los demás no comemos. No comemos. Ok, dice, está la urgencia de guardar el corazón. ¿Por qué? Porque Dios lo está mirando, hermano. Dios nos está mirando el corazón todos los días, aun cuando yo esté de rodillas. Si yo estoy de rodillas orando, el Señor está mirando mi corazón. El Señor está viendo mi actitud. El Señor está evaluando mi oración. El Señor sabe lo que hay en mí en ese momento. Por eso es que es la urgencia. Es urgente. Diga, es urgente. Es urgente. Es urgente que yo limpie mi corazón delante de Dios. De Él no lo podemos esconder. Él lo escudriña y lo evalúa. Hace las dos cosas al mismo tiempo. Dice, sobre toda cosa guardada. Vamos a alguien que me busque Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Quién nos anda buscando a quien devorar? El enemigo. Lo reprendemos, lo echamos fuera de nuestra vida, fuera de nuestra casa. ¿Por qué esa porción de la palabra está allí? ¿Por casualidad? ¿Hay casualidades en la palabra de Dios? Hay verdades. En la palabra de Dios hay verdades que nosotros debemos asumir, tomar, vivir, ponerlas en práctica cada día. Dice que el adversario anda buscando a quien devorar. Y nosotros debemos estar apercibidos en Cristo Jesús para evitar que Él me devore. ¿Por qué? Cuando buscamos acá, yo lo busqué, ¿qué significaba ese verbo allí, guardar? Está indicando vigilar, custodiar, poner a salvo, sitiar. Esas cuatro cosas lo está indicando ese verbo en ese momento. Sitiar. Me llamó la atención sitiar, porque en la antigüedad, cuando las guerras de Israel sitiaban la ciudad. ¿Qué es sitiar? Rodearla. ¿Rodearla con quién? Con hombres armados, con hombres preparados para librar una batalla. El Señor nos está diciendo que nuestro espíritu, nuestro corazón, que simboliza la parte espiritual, debe estar sitiado. ¿De qué? De guerra. Guerreando todos los días. ¿Para qué? Para sacar lo que quiera entrar a mi vida que no le agrada a Dios. Y como están muy calladitos, aplaudan al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice, ¿qué guardamos nosotros? Lo dividí en tres partes. La parte material, la parte física y la parte espiritual. La parte material, ¿qué guardamos? El dinero. Métete conmigo, pero no con la cartera. El dinero. Lo guardamos celosamente. ¿Qué guardamos? Las joyas. Hay gente que alquila en los bancos cajas de seguridad, pues las instalan en su casa para guardar las joyas. ¿De quién? Del que hurta. Del que viene a hurtar, porque el enemigo vino a ¿qué?
a matar, a hurtar y a destruir. ¿A quién? Al mundo. ¿Y nosotros somos parte del mundo? El Señor dijo, están en el mundo, mas no son del mundo. ¿Y nos podrá atacar el enemigo? Si estamos desapercibidos, lo puede hacer. Si bajamos la guardia, lo puede hacer. Si no sitiamos nuestro corazón, lo puede hacer. Por eso es que debemos guardar nuestro corazón, cuidar nuestro corazón, sitiar nuestro corazón, proteger nuestro corazón, para que podamos tener vida abundante. Dice, la joya, el carro. Hay gente que es con el carro, bueno, lo lavan cada 3 días, el aceite, la alfombra, aspirándolo. Cuida el carro de más. Yo no estoy entre eso. Luego viene la casa. Vamos a cuidar la casa, vamos a pintarla, vamos a acomodarla, los muebles, a tapizar, a hacer esto. ¿Por qué? Porque queremos que nuestra casa tenga más valor y esté más bonita. Los muebles, pulimentos, gastamos cantidad de dinero en pulimentos y material líquidos para que los muebles estén limpios, relucientes, que el mármol, que el espejo, que la madera, que la tela, para que nuestra casa esté limpia y bonita. ¿Cierto? ¿Lo hacemos o no? La ropa. Buscamos los mejores detergentes, el líquido, el otro, el que es para blanco, el cloro, para que la ropa quede bien hecha. Y el Bani, dice la hermana Linda. Yo no compro porque es muy caro. Entonces el Bani, para que la ropa quede perfecta, ¿verdad? Porque la cuidamos la ropa. Y el trabajo. ¿Cuántos cuidan ese trabajo, hermano? El trabajo es lo más importante porque eso es lo que me da de comer. Si no voy a trabajar, me sacan del trabajo. Yo debo cuidar mi trabajo. Y así mismo yo cuido mi espíritu de la misma forma que cuido toda esta parte material que he nombrado. Yo me dedico con el mismo ímpetu a cuidar mi corazón. No me contesten, hermano, eso es privado. Viene la parte física, porque lo dividí en 3 partes. Que cuidamos más que el esposo y la esposa. Díganme los que son celosos. Aquí no hay celosos. Los celosos están pendientes cada 5 minutos. ¿Dónde está mi esposo? ¿Dónde está la esposa? Y hay personas que son como una campana. Yo he estado al lado de hermanas que gasté el teléfono y ¿quién es mi esposo? ¿Y quién es mi esposo? ¿Y quién es mi esposo? Dios mío, pero dile a tu esposo que piense en otra cosa. Cuidan de más al esposo o a la esposa. Y también está el otro que no lo cuida ni le importa si come, si está sucio, si durmió. Esos son los opuestos. Nosotros no debemos estar nunca en los opuestos. Los polos son negativos. Hay un positivo también. Debemos buscar que el centro, el equilibrio, la normalidad. Ahí debemos estar siempre parados. Pero cuidamos de más al esposo y a la esposa. Eso es en lo físico. ¿Cuidamos a quién? A los hijos. Yo he dicho que yo siempre he tenido esa debilidad de estar pendiente de mis hijos. Mamá gallina, sí, yo lo he dicho. Y a nosotros. A veces. ¿Cuidamos quién? La familia. ¿Cuántos cuidan de su familia? No me digan. Cuidamos a la familia, porque el Señor nos va a pedir cuenta de eso. Nos va a pedir cuenta de nuestra familia, nos va a pedir cuenta de nuestros hijos. Cuando hablo de familia, hablo de padres, hermanos, primos, sobrinos, tíos y todo lo que esté por ahí. ¿Le predicaste el evangelio? ¿Le hablaste de la salvación? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Lo pusiste en práctica con ellos? Nuestra familia. Y las amistades. Dice que en Proverbios, creo 17 dice: ama al amigo en tiempos de paz y será tu hermano en tiempos de angustia. Debemos cuidar las amistades y hablarles también de la promesa de Cristo para nosotros, del evangelio de la paz, del vino nuevo del pacto, nos decía ahora el Señor hace un momento. Esas son las cosas que nosotros cuidamos, lo material, lo físico. Ahora lo espiritual, ahí viene lo que nos cuidamos. ¿Por qué, hermano? Llegué a la conclusión de que no cuidamos lo espiritual porque no lo vemos. Nosotros no vemos lo espiritual. Y cuando oímos o leemos el corazón, enseguida nos vamos para el músculo que sí tiene que ver con lo espiritual.
espiritual. ¿Por qué? Cuando estamos enamorados, ¿no late más rápido? Y se asusta cuando ve al otro. Ya viene mi amor. Y el corazón hace como la paloma, mueve las alitas. Cuando nos irritamos y nos ponemos bien bravos, ¿no se altera el corazón? Se altera y mucho cuando nos incomodamos. Quiere decir que el Señor no lo hizo por hacerlo, de colocar ese centro, el corazón, y de identificarlo con este músculo, porque este músculo se involucra en todas esas cosas, se involucra en las emociones que nosotros vivimos cada día. Todos nos emocionamos de una u otra forma, pero sentimos emociones que se manifiestan en nuestro corazón. También tenemos que cuidar este músculo, porque en una de esas emociones puede fallar, porque él late desde que nacimos, que nacimos la primera inspiración de aire. Desde antes, están así, desde el vientre, es cierto, desde el vientre. Lo primero que se forma es el corazón, y ya el primer ecograma está ese corazón latiendo a millón. Y deja de latir cuando ya no hay vida. Y a veces lo cuidamos al músculo. Si no cuidamos al músculo, podemos cuidar el espiritual, que no lo vemos. En lo espiritual, ¿qué debemos cuidar? El corazón. Debemos cuidar ¿qué? Nuestras palabras. Y debemos cuidar ¿qué? Nuestros pensamientos. Y yo decía, Señor, ¿por qué nuestros pensamientos? ¿Se acuerdan de aquel estudio que di de los pensamientos? Hace mucho tiempo estábamos allá en la otra iglesia y prometimos ese día que íbamos a controlar nuestros pensamientos. Hermanos, nuestros pensamientos son como un caballo desbocado. No se detienen nunca. Hay unos muy positivos, pero hay otros muy negativos. Y esos pensamientos se mueven en lo espiritual. Y yo decía las palabras y empezaba a meditar en nuestras palabras. ¿Por qué nuestras palabras se mueven en el ámbito espiritual? Porque ¿quién ha visto una O danzando por ahí? Usted la agarra. ¿Quién ha visto las vocales aquí en el final? Ahí está una ola, necesito porque voy a hablar o voy a escribir. No existen en el plano espiritual, a menos que en el plano material, a menos que las plasmemos en un cuaderno o en una hoja. De lo contrario, ellas se mueven en un ámbito que nosotros no podemos ver. No podemos ver dónde van mis palabras en este momento. Ustedes me están escuchando, pero ¿dónde van ellas? No sabemos, hermano, dónde van las palabras. Las escuchamos, pero ellas están allí en el ámbito espiritual. Y nosotros no nos cuidamos de lo que hablamos. Y dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón. Quiere decir que si mi corazón está recto, está nutrido en la palabra de Dios, si mi corazón se mantiene alerta para estar sano, yo debo hablar palabras buenas. ¿Cierto? Debo hablar, mi vocabulario debe ser fácilmente identificado por cualquier persona que no me conozca que yo pertenezco a la fe cristiana. Debe identificarme por mi manera de hablar. Y muchas veces nosotros como cristianos descuidamos nuestra manera de hablar. Y también dice la palabra de Dios que por cada palabra que hablemos debemos dar cuenta. Ociosa que hablemos, debemos dar cuenta. Y en el día, ¿cuántas palabras ociosas hablamos? Cantidades, hermanos. Y todas esas cosas nosotros debemos cuidar. Que nuestro hablar sea un hablar que agrade a nuestro Señor Jesucristo. Porque se mueve en el ámbito espiritual. Cuando yo analizaba lo que somos nosotros en Cristo Jesús, hermano, es algo maravilloso, es algo que no podemos, nuestro entendimiento no puede entender lo que nosotros somos en Cristo Jesús y lo que somos como creación de Dios. Cuando Dios nos formó a nosotros, nos hizo que a imagen y semejanza de Dios. Y si vamos al Salmo 139, vamos a ver todo lo que Dios nos dice allí. Busquemos el Salmo 139, porque no marqué cuáles son los versos, porque
me vino en este momento porque es un salmo que a mí me gusta muchísimo. El Salmo 139. Vamos a ubicarnos allí. ¿Ya? ¿Lo tenemos? Dice el 13. Vámonos al verso 13. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Vamos al 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Y dice el 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Hermano, cuando vemos esto, ¿quién nos formó? El Señor Jesucristo. Dice que todas las cosas de nuestra formación fueron escritas ¿dónde? En su libro. Dice sin que faltare ninguna de ellas. Lo que quiere decir que nosotros somos seres que perfectos, hermano. No hay otra forma. Nosotros somos seres perfectos. Cada uno de nosotros es un ser individual, porque ni siquiera los que son gemelos son iguales. Dios se glorifica en la vida de cada uno de nosotros. Cada día Él se glorifica en eso. ¿Por qué? Porque somos creación de Él, somos hechura de Él. Nos hizo sin que nada nos faltara. Desde el embrión, Dios lo vio ya cuando éramos un embrión. Antes de ser embrión, ya Él sabía que íbamos a ser nosotros. Entonces, ¿por qué el pueblo de Dios descuida algo tan maravilloso como es ser un hijo de Dios y tener parte con el Espíritu Santo de Dios? No debemos hacerlo, porque cuando nos examinamos y sabemos lo que somos en Cristo Jesús, lo que somos como creación de Dios, es algo maravilloso, hermano. Es algo que no tiene cómo explicarlo, lo que somos nosotros. Como decía mi pastora en Anaco, somos diositos caminando en la tierra. Qué hermoso, ¿verdad? Dale un aplauso a papá. Somos diositos chiquitos. Ok, dice, ¿a qué cosa le estamos prestando más atención que a nuestra vida interior y a nuestro corazón? Nada, hermano. Nada es más importante en nuestra vida que nuestra parte espiritual. ¿Por qué? Porque el día que nosotros partamos de este lugar, de la tierra donde habitamos, o si el Señor viene antes, ¿cuántos estamos esperando al Señor? Yo lo espero todos los días y quiero irme con Él, no me quiero ir antes, me quiero ir con Él, ¿verdad, hermana? Dice que también nos queremos ir con Él. Hermanos, ¿nos vamos a llevar este cuerpo? ¿Nos vamos a llevar el carro? Las joyas, las ropas. Dice que en el arrebatamiento donde estemos nos vamos y la ropa queda y la gente se asombrará, pero bueno, que no son los zapatos de Marco y las ropas de Carmen y de Gaby, ¿y qué se hicieron? No estamos aquí. Entonces a las cosas que le estamos dando atención prioritaria, lo tenemos invertido. Lo prioritario es nuestro corazón y nuestro espíritu, para que luego la parte física y la parte material funcionen perfectamente. Porque cuando yo cuido mi espíritu, yo cuido mis pensamientos, yo cuido mis sentimientos, yo cuido mis palabras, yo cuido mis convicciones, yo cuido mis decisiones, ¿verdad que todo va a funcionar mejor? Tiene y debe funcionar mejor. Porque yo no lo estoy haciendo por mi propio pensamiento, sino que lo estoy haciendo basado en la palabra de Dios y en el conocimiento que me da el Espíritu Santo de Dios. Dice el Señor, el que esté falto de sabiduría, que la pida, que yo la doy abundantemente y sin reproche.
Dios no nos va a reprochar porque le pidamos sabiduría todos los días. Nos ponemos la mano en la cabeza y le decimos: Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, dame conocimiento, dame inteligencia, porque la necesito urgentemente. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De acuerdo a cómo nosotros tomemos las cosas, de acuerdo a cómo nosotros manejemos nuestra vida, depende nuestra actitud, nuestro testimonio y nuestras obras. ¿Aló? ¿Me escucharon? Como nosotros nos movamos, en donde vivimos, en donde trabajamos, en donde estudiamos, así va a ser, como es mi actitud, así va a ser mi testimonio y así va a ser mi obra. Ok, dice, cuando descuidamos el cuidado, aunque parezca que hay algo extraño, no, descuidamos el cuidado de nuestro corazón, corremos peligro de caer en ¿qué? En desobediencia. Corremos el peligro de enfrentar a Dios. Corremos el peligro de enfriarnos espiritualmente. Y nosotros no podemos darnos ese lujo. El pueblo de Dios no puede darse el lujo de desobedecer. Acordémonos de Adán y de Eva. Ahora, después de hablar todo esto, muchos se preguntarán: ¿y cómo hago yo para guardar mi corazón? ¿Cómo guardo mi corazón? Saqué rapidito porque aquí el tiempo apremia y no puedo explicar cada uno. Primero, estudiando la palabra de Dios y atesorándola. No dije leyendo, dije estudiando. A veces leemos que hay que leer la Biblia. Hay que leer la Biblia porque la iglesia dice que hay que leer la Biblia. Y agarro y leo un versículo. Ya leí la Biblia. Gracias, Señor. ¿A Dios le gustará eso? ¿Es lo que Dios está pidiendo de nosotros, hermanos? Dice que la estudiemos, que la escudriñemos, que yo me siente en intimidad con mi Padre y le pida al Espíritu Santo que me revele lo que Él dejó escrito allí para mi vida, para que yo pueda crecer, para mi corazón, mi espíritu, hermano, se alimente. El espíritu se alimenta, es de la palabra de Dios. Nosotros no podemos tener espíritus lánguidos. ¿Saben lo que es lánguido? Extremadamente flaco, desnutrido, dice Eva. Nosotros no podemos tener espíritus así. Nuestros espíritus tienen que ser espíritus robustos, espíritus gorditos. Ahí sí lo valemos. Espíritus gordos y cuerpo flaco. Qué bueno, ¿verdad, hermano? Así debemos ser. Espíritus gorditos, nutridos de la palabra de Dios. Fuertes, espíritus fuertes, espíritus inquebrantables debemos tener nosotros. Luego dice, estudiando. Después que yo la estudie, la atesoro. Si yo no la entiendo, no la puedo atesorar porque no le voy a dar valor. Por eso es que debemos estudiarla, para valorarla. Segundo, orando frecuentemente. Ahí en Tesalonicenses 5:17 creo que dice, orar sin cesar. Y yo me pasé ahí, ¿por qué sin cesar? Quiere decir que donde quiera que yo estoy voy a estar orando. Oh, Padre, te te bendigo. La gente dirá, la broma se volvió loca esta. Donde está comprando los plátanos y está bendiciendo al plátano y al platanero. Entonces, es así, yo debo andar orando. Y empecé a ver por qué sin cesar. Porque el apóstol Pablo cuando escribió eso no lo escribió siendo loco. Él no era loco, era un hombre sumamente sabio y nutrido de la palabra de Dios. Porque es cesar. ¿De qué? Que no puede haber un día que yo no ore. Ahí se refiere cesar. O sea, estoy cesante. Es un día que yo estoy libre de trabajar, ¿cierto? Dice, no está cesando de su trabajo. Pues en el pueblo de Dios no hay días libres para orar. No hay días libres, hermano. Eso es lo que el apóstol Pablo dijo. Orar sin cesar. No hay un día que yo esté libre de orar. No lo puedo hacer. No me puedo permitir eso. Entonces, orando frecuentemente, todos los días. La tercera hora C, practicar lo que me enseña la palabra, ponerla por obra. Porque si yo no la practico, ¿de qué me sirve? Lo dejo archivado ahí. La 4, poniéndole freno a mis pensamientos y a mi palabra.
difícil es, hermano. Qué difícil es que yo le ponga freno a mis pensamientos. Qué difícil es que yo le ponga freno a mis palabras cuando yo soy una persona de temperamento fuerte. Cuando yo soy una persona de temperamento violento. Qué difícil es que yo controle mis palabras. Mis palabras fluyen rápidamente, causando daño, y después ya no las puedo recoger. Ya lo hice. Me toca pedir perdón primero a Dios y luego al que ofendí. Entonces debemos ponerle freno a mis pensamientos y mis palabras para guardar mi corazón, poniéndole freno a las distracciones y mensajes negativos. ¿Cuánto tiempo paso viendo el Facebook? Y vuelvo con eso y muchos no les gusta. ¿Cuánto tiempo paso jugando juegos en internet? ¿Cuánto tiempo paso leyendo revistas que no me edifican? ¿Cuánto tiempo paso frente a la televisión, viendo novelas o películas que no me edifican? ¿Cuánto tiempo paso distrayéndome en lo que a Dios no le gusta? No es que sea malo, yo lo puedo hacer, pero después que yo lea la palabra, después que yo nutra a mi espíritu de oración y palabra de Dios, yo puedo tener mi tiempo de distracción. Pero a veces he pasado todo el día distraída y en la noche cuando me voy a acostar, Señor, bendíceme, cuéntame, cuídame que no entren ladrones a mi casa. Y eso lo hago ya en la noche, cuando estoy bien cansada. Y todo el día lo pasé distraída. ¿Cómo está mi espíritu? Hambriento, tiene hambre en la noche. Dice, no me diste palabra, no me diste comida hoy. Tuviste distraído. Luego dice, escogiendo bien mis relaciones y mis amistades. Es importante que mis relaciones y mis amistades caminen y piensen como camino y pienso yo, de acuerdo a la palabra de Dios. Si yo me enredo con amistades y relaciones que no les gusta el evangelio, ¿de qué me voy a nutrir? Yo me puedo acercar a ellos y de hecho tengo que hacerlo, porque si no, ¿cómo les llevo el plan de salvación de Dios? Tengo que acercarme a esas personas, pero una cosa es que yo me acerque a llevarles el plan de salvación y otra cosa es que yo me haga amigo y me relacione en la calidad de vida que ellos tengan. ¿Verdad que suena diferente? ¿Y es diferente? Seguimos. Conviértanse ellos a ti, no tú a ellos, dice la palabra de Dios. Y la última dice, pidiendo ayuda a las personas indicadas. Alguien me busca, por favor, Lucas 6:45. Nosotros tenemos que buscar las personas indicadas cuando atravesamos por situaciones difíciles en nuestra vida. Por eso es que ser pastor, siempre lo digo, no es fácil. Porque el pastor lleva las cargas nuestras y aún sin él saber las situaciones que hay en mi vida, el Señor le muestra mi corazón al pastor. Cuando él ora por mí, el Señor tiene que debe mostrarle mi corazón y el corazón de cada uno de los que aquí estamos. Cuando nosotros atravesamos por situaciones difíciles, debemos buscar personas firmes en la palabra de Dios para que nos ayuden en esa situación. Debemos acercarnos a líderes que estén firmes en la palabra de Dios y que por su testimonio sabemos que son personas llenas de la palabra de Dios. Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla. Nosotros tenemos que tesoros que, ¿cómo es el tesoro de nuestro corazón? Tiene que ser bueno, hermano. Toda la iglesia debió decir bueno. Diga la iglesia, tesoro bueno. Ese es el que hay en nosotros, hermano. Dios nos los entregó. El Señor Jesucristo nos dio tesoro bueno. Ese es el que tenemos que sacar de nuestro corazón. Pero si el tesoro no se nutre cada día, ¿verdad que se acaba? Mi mamá decía, del saco que se saca y no se echa algún día, se acaba. Entonces nosotros debemos nutrir nuestro corazón, nutrir nuestra vida espiritual. Seguimos. Y ya por último, dice, ¿por qué debo guardar mi corazón?
que dice al final, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por eso yo lo debo cuidar. Alguien me busca Juan 10:10 para finalizar. Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Aleluya. El Señor vino a darnos ¿qué? Vida en abundancia. Nuestra vida no es una vida raquítica. Nuestra vida es una vida